Benjamín Netanyahu declaró este martes que en los próximos días el ejército israelí entrará con toda su fuerza en la franja de Gaza. Además, aseguró que su gobierno no ve ningún escenario en el que se pueda detener la guerra. Afirmaciones que llegan cuando la situación en el enclave cada vez es más crítica, con los suministros bloqueados hace meses. Además, cuando Hamás negocia con Estados Unidos e incluso el mismo Netanyahu dijo que enviaría una delegación a Doha para seguir conversando indirectamente. Para analizar el panorama conectamos con Farid Kahat, académico e internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo le doy la bienvenida a France 24. Sabemos que en términos militares Benjamín Netanyahu suele cumplir lo que anuncia. ¿Qué tan planeada puede estar esta nueva operación y qué tanto puede ser una estrategia de presión hacia Hamás? Bueno, en primer lugar, detener el ingreso de suministros humanitarios es un crimen de guerra, más allá de que sea utilizado con fines políticos, no es un medio lícito. Habría que preguntarse qué probabilidad hay de que Israel logre en una ofensiva de poco tiempo lo que no ha logrado en más de año y medio. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo dijo Anthony Blinken antes de dejar esa secretaría, jamás ha reclutado un número de efectivos similar al de efectivos que habrían sido abatidos por Israel. Es decir, Israel ha tenido éxito en provocar hambruna entre la población y en destruir la infraestructura civil de Gaza, pero no en derrotar militarmente a Hamás. No queda claro por qué ahora lograría lo que no ha logrado antes, salvo que la destrucción de infraestructura civil y el impedir el suministro de alimentos sea parte de una estrategia para doblegar a Hamás por acción sobre la población civil, no sobre la infraestructura militar de ese grupo. Bueno, ¿qué tanto peso pueden tener las negociaciones que están teniendo Hamás y Estados Unidos para que eventualmente Washington desincentive a Netanyahu? Creo que es lo único que podría detener a Netanyahu, que además tiene que continuar esta guerra pese a que 69% de los israelíes quieren ponerle fin para recuperar a los rehenes por razones políticas y personales, ¿no? Como lo dicen algunos militares israelíes en pronunciamientos firmados hasta ahora. El único que podría cambiar el cálculo de Netanyahu es Trump. Trump ha dado señales de que su estrategia para la región se distancia cada vez más de la de Netanyahu. Negociar con Irán un nuevo acuerdo nuclear sin la participación o consultas con Israel, el acuerdo de cese al fuego con Ansar al-Islam, los llamados hutíes de Yemen, sin incluir a Israel entre los blancos que los hutíes deberían dejar de atacar para que se dé por cumplido el acuerdo, y ahora esta negociación directa con Hamás para liberar al único rehén de ciudadanía estadounidense. La presunción es que a cambio Netanyahu va a sufrir presión por parte de Trump para llegar a un cese al fuego definitivo. Netanyahu está dispuesto a un cese al fuego temporal, pero jamás reclama el fin de la guerra como condición para la liberación de rehenes. Bueno, ¿qué tan crítica puede ser una operación como lo está anunciando Netanyahu con toda la fuerza si tenemos en cuenta las condiciones en las que se encuentra la población en Gaza en estos momentos? A ver, como usted decía, van más de 2 meses en que se ha detenido el ingreso de ayuda humanitaria por decisión del primer ministro israelí, que por hacer eso en el pasado ya había sido acusado por la Corte Penal Internacional por el crimen de guerra de utilizar el hambre como arma de guerra. La infraestructura civil ha sido destruida. La Corte Internacional de Justicia le exigió a Israel que no invadiera Rafah, el último reducto urbano donde se refugiaba la población. Rafah ha sido arrasada. En un contexto en que Israel está acusado de genocidio, yo me formulo la misma pregunta: ¿qué puede implicar una escalada que no sea la consumación del mismo? Esta es una situación, francamente, en donde las potencias occidentales, que debieron haber actuado antes porque son quienes le proveen de armas a Israel, han mantenido un silencio cómplice, francamente. Esto es algo que usted ya estaba mencionando, pero de alguna manera me gustaría profundizar en ello, y es ¿cuál es el estado de Hamás en estos momentos?
A ver, el secretario de Estado saliente, Anthony Blinken, decía, como mencioné, que jamás, según los cálculos de la inteligencia estadounidense, había logrado reclutar tantos o casi tantos efectivos como los que perdió hasta ahora. Claro, el punto aquí es que esos efectivos están en una infraestructura, digamos, de túneles que ha sido severamente dañada, no tienen el grado de preparación militar que tenían aquellos que murieron, pero el punto es que lo que está más cerca de ocurrir es la destrucción total de la infraestructura civil de Gaza antes que la destrucción militar de Hamas. No parece que eso sea algo que pueda lograr Israel en el futuro inmediato. Y entonces justamente voy con lo siguiente. ¿Podemos esperar que una operación como esta tenga realmente como objetivo a integrantes de Hamas? Yo creo que no. Israel, a ver, cuando Netanyahu dice que hay que impedir el ingreso de ayuda humanitaria y toma la decisión de impedirlo, su ministro de Seguridad Interior, Ben-Gvir, dice que eso no basta y que había que atacar los depósitos de alimentos en Gaza. Cuando ahora dice que quiere recluir a 2 millones de personas en 100 kilómetros cuadrados, cuando mucho, lo cual hace que vivan en condiciones inhumanas. Su ministro de Finanzas dice que no basta, que hay que expulsar a los palestinos y que hay que destruir Gaza, Smotrich. Entonces el tema es, nada parece poner fin a este tipo de intenciones dentro de la coalición gubernamental o dentro de la sociedad israelí, pese a que la mayoría no está de acuerdo con la continuación de la guerra. Si no hay una acción decidida por parte de Trump durante su visita a Medio Oriente, me temo que Israel va a continuar con lo que ha ofrecido. ¿Militarmente Israel ha hecho algún cambio sustancial que pueda llevar a pensar que puede acabar de esta manera con Hamas? No, lo que podría ayudar a acabar con Hamas es que los soldados israelíes entren en los túneles de Hamas y combatan cuerpo a cuerpo. La razón por la que Israel no lo ha hecho es porque vimos lo que ocurrió en los crímenes cometidos por Hamas el 7 de octubre. La mayoría de las víctimas fueron civiles, pero Israel perdió también más de 300 efectivos de sus fuerzas de seguridad un solo día. Si hubiera combates cuerpo a cuerpo, Israel tendría un número de bajas que no se ha visto hasta ahora, pero no hay indicios de que esté dispuesto a hacer eso, que sí haría una diferencia. Bueno, Netanyahu declaró además que su gobierno está buscando activamente países que acojan a los gazatíes. ¿Hay alguien con el poder suficiente, pero sobre todo con la intención para detener este plan de desplazamiento forzado? El único que podría detenerlo, repito, es el que lo propuso inicialmente, lamentablemente, que es Donald Trump. No porque haya cambiado su visión sobre los derechos de los palestinos, sino por los intereses en juego en su relación con otros países árabes. Pero habría que dejar en claro que un desplazamiento forzoso de la población también es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. O sea, Israel no tiene derecho a hacer lo que pretende hacer y habría que decir que la población civil de Gaza en su mayoría no es originaria de Gaza, son en sí mismos refugiados de otras partes de lo que es ahora Israel que estarían en proceso de ser nuevamente expulsados. ¿Cómo se ve que a pesar del anuncio Netanyahu envíe negociadores a Doha? ¿Esas conversaciones realmente tienen algún propósito o son más una pantalla? Como digo, Netanyahu libra esta guerra como una fuga hacia adelante para no tener que responder por los cargos políticos y penales que pesan en su contra. Si hay un cese al fuego definitivo, sus aliados de coalición lo han amenazado con abandonar la coalición, él perdería el gobierno y tendría que responder por los cargos de corrupción, por las fallas de seguridad que permitieron las atrocidades del 7 de octubre. Él no tiene ningún incentivo para poner fin a la guerra si no hay presión externa y la única razón por la que Trump podría cambiar, repito, su actitud frente al tema es porque a su vez sería condición de algunos países árabes para los negocios que se están cerrando en este momento en el Golfo Pérsico. Pues señor Cajata, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
De nada. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa corta y regresamos.